Dice la palabra de Dios: diga el débil, fuerte soy. Amén. Si usted se considera débil, hay una exhortación para que usted haga una declaración profética: fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y yo quiero hablarte en esta tarde de esa gracia, su gracia por encima de nuestras debilidades. Meditaba en el Señor y en su palabra, y cada una de las circunstancias que yo he tenido que atravesar, que ha tenido que atravesar mi familia, que ha tenido que atravesar mi esposa, y nos hemos dado cuenta que tenemos un sinnúmero de debilidades. Y a veces el enemigo trata de hacernos más conscientes de las debilidades que nosotros portamos que de la gracia que nos ha sido dada. Cuando el enemigo logra concientizarnos más de nuestras debilidades que de la gracia que están por encima de nuestras debilidades, entonces comenzamos a fracasar, entonces nos comenzamos a detener, entonces nos comenzamos a ofuscar en este caminar, porque somos más conscientes de las debilidades que cargamos que de esa gracia que fue derramada en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lo que quiero que sepas en esta tarde es que tu debilidad no tomó por sorpresa a Dios. Esas áreas de tu vida donde cada uno de nosotros reconocemos que somos débiles y que con nuestra propia fuerza no podemos hacer nada, eso no tomó por sorpresa a Dios. Ya Dios lo sabía. Y cuando yo entiendo eso, que Dios aún por encima de mis debilidades me escogió, me amó, me buscó, entonces puedo entender esa gracia. Y la gracia tiene que ver con un favor inusual o con un favor que usted no merecía, pero Él simplemente le plació. Así que en esta tarde quiero que seas consciente de que Dios sabe cuáles son tus debilidades. Dios sabe cuál es el área donde tú cojeas. Dios sabe cuál es el área de tu corazón donde posiblemente tú te descalificas en este caminar. Pero hoy Dios va a traer una palabra para que usted sea libre. Yo quiero que usted sepa algo. Dios no va a quitar esa debilidad, sino que Dios por medio de esa debilidad va a tratar contigo. Porque muchas veces oramos para que Dios cambie la circunstancia, no entendiendo que Dios permite la circunstancia para tratar y cambiarnos a nosotros. Y quiero que me acompañe al libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Gracias, Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Antes del apóstol Pedro decir esto, en los versos anteriores, en el verso 9, Pedro dice lo que usted es ante los ojos de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y dice Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Qué quiere decir esto? Después de haberte dicho cómo Dios te ve, yo ahora te ruego como aquel ciudadano que pertenece a una ciudadanía que no corresponde a este mundo, que te abstengas de los deseos
carnales. Escucha esto, que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. La abstención es la voluntad. La abstención tiene que ver con la voluntad, es algo voluntario, de privarte de aquellas satisfacciones para tu corporalidad. Lo que Pedro está diciendo aquí no es que usted no va a sentir deseo. Usted va a sentir muchas veces deseo de hacer lo que está incorrecto delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué te está diciendo el apóstol? Hay una voluntad. Hay una voluntad que tú tienes que rendir a Dios para que esa voluntad esté conectada con la voluntad de Dios por medio de su palabra. Y cuando tú tienes o adquieres esa voluntad, tú puedes decirle no al pecado. Tú puedes decirle no a la tentación. Tú puedes decirle no a lo que este mundo ofrece. Porque tienes una voluntad que no está rendida a tu propio corazón, sino una voluntad que está rendida a la voluntad de Dios. Y él dice, yo te ruego, le ruego, dice, como extranjero y peregrino, abstente de los deseos carnales. ¿Qué conocemos como deseos carnales? Tantas cosas que pudiésemos enumerar. Todas aquellas cosas que atraen nuestra carne. Llámese adulterio, llámese fornicación, llámese borrachera, llámese pornografía, llámese chisme, maledicencia, hechicería, brujería. Todo tipo de cosas que tienen que ver con los rudimentos de la carne, con lo que la carne busca satisfacerse. Pero me llama la atención que en el versículo el apóstol Pedro dice que estos deseos que aparentemente a ti te satisfacen la corporalidad, lo que realmente están haciendo es una guerra a tu alma. Lo que realmente está haciendo es una batalla contra tu alma. Lo que realmente está haciendo es una guerra para mantener cautiva tu alma. Y no hay forma en que tú puedas ganar esa guerra al menos que tú te abstengas. Es como una persona que está en la drogadicción. Cuando la persona está dada a la drogadicción, ella encuentra en la drogadicción un refugio para sí. Encuentra en la drogadicción una forma o un mecanismo para huir a los problemas. Encuentra en la drogadicción que aparentemente llena un vacío, pero lo que realmente está ocurriendo no es una satisfacción a su alma, sino una batalla contra su alma, algo que va a mantener cautiva su alma, al punto de que esta alma se vuelve cautiva del pecado y no puede ser libre a menos que Jesucristo la liberte. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos hablar acerca de los deseos carnales. Y cuando vemos este panorama del hombre o la mujer que es dado a la drogadicción para escapar de la problemática momentánea que está afrontando, o para escapar de un pasado del cual ha sido perjudicado y ha sido traumatizado, él se refugia en las drogas, poniendo ese ejemplo, porque allí le hace olvidar sus penas. Allí le da una satisfacción a su corporalidad. Ahí se vuelve un inconsciente. Se vuelve un inconsciente a sus problemas. Se vuelve un inconsciente a sus traumas. Ha encontrado eso como un refugio. Pero lo que la Biblia señala es que estas cosas que aparentemente están satisfaciendo tu corporalidad, lo que realmente está haciendo es guerra a tu alma. Y llega un momento en que la persona, si no es consciente de ello, se apega tanto a estas conductas de la carnalidad que su alma llega a sentir satisfacción en las cosas de abajo. Y este es lo peligroso, porque el alma se convierte entonces a las cosas de abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que llega un momento en que ya no te satisface la presencia de Dios, que llega un momento en que ya no te satisface la palabra de Dios, que llega un momento que no te satisface llegar a la casa de Dios, sino las cosas de abajo, que están arraigadas a las cosas terrenales. Pero la palabra de Dios dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y si en un momento tú estás pasando o atravesando esta situación, yo quiero decirte en esta tarde que la ley de Jehová se hizo carne. La ley de Jehová es Jesucristo. Si tú te acercas a Jesucristo, pueden haber cambios sustanciales en tu alma.
El alma es el depósito de tus sentimientos y aún de tus deseos. Si tu alma se acostumbra o se amolda a las cosas del mundo, entonces tus deseos van a ser las cosas del mundo. Pero si tu alma se liga a la presencia de Dios, si tú sientes un deleite, un disfrute en la presencia de Dios y acostumbras a tu alma a estar en ese lineamiento, las cosas de arriba van a captar la atención de tu alma. Y esa es una lucha la cual tenemos todos, sin excepción, desde el más ungido hasta el nuevo en la iglesia, llámese apóstol, pastor, profeta, todos tenemos esa lucha. La carne quiere hacer algo y el espíritu otra cosa, y ambas se oponen entre sí para que tú no logres lo que tienes que hacer. Pero ¿sabes qué pasa con muchos cristianos? Que cuando comienzan a ver sus debilidades, se comienzan a decepcionar en este caminar, porque sus ojos están puestos en ellos mismos. Pero Jesús quiere que tú pongas sus ojos en Él. Puesto los ojos en Jesús, dijo el apóstol Pablo, que es el autor y consumador de la fe. ¿Sabe qué Él quiere decir con eso? Tú no comenzaste este caminar, lo comenzó Él. Puesto los ojos en Jesús, que es el que lo comenzó y el que también lo va a terminar. El problema es cuando tú quitas los ojos de Jesús y comienzas a ponerlos en ti, en lo que puedes tú y no puedes hacer. No se trata de eso. Se trata de lo que puede hacer Jesús a través de mí. Siempre se ha tratado de Jesús, siempre se ha tratado de Él, desde el sacrificio, desde el principio de la creación hasta el fin de los tiempos en el Apocalipsis. Se trata de Jesús. Y renunciamos a este caminar porque aparentemente no teníamos las cualidades o las características para permanecer en este camino. Pero si fuese por eso, todos estuviésemos descalificados. Si fuese por méritos, ninguno de nosotros podría cumplir las demandas tan altas que Dios tiene de santidad para con nosotros. Pero es por medio de Jesús. Es por medio de Él. Cuando usted comienza a ser independiente de la presencia de Dios y de Dios, es cuando usted comienza a poner los ojos en usted, de lo que usted puede y no puede hacer. Lo que toda la Escritura nos enseña por medio de la gracia es que nosotros debemos volver a ser dependientes de Él. La falta de dependencia en Él es lo que muchas veces nos tiene ofuscado el camino. El no depender de Él, de su gracia. Gracias, Señor. Santiago capítulo 4. Quiero que veamos algo. Santiago capítulo 4. Mira lo que dice: la amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Y luego dice: pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí el apóstol Santiago no le estaba hablando a un pueblo que no comprendía, o no le estaba hablando a un pueblo que no entendía acerca de la gracia. El apóstol Santiago redacta este escrito específicamente a una iglesia que había comenzado a surgir por medio de la gracia. Pero la corrección apostólica venía encima de esta iglesia, porque el apóstol Santiago sabía que entre los propios miembros había una división. El apóstol Santiago sabía que el producto de esa división era porque el alma de ellos estaban consintiendo las cosas del mundo.
el alma de ellos estaba en una especie de dualidad. Por eso él menciona almas adúlteras. ¿Sabe lo que es el adulterio? Cuando un hombre o una mujer mantiene una relación extramarital. Y lo que está diciendo aquí es alma adúltera. ¿Sabe qué quiere decir esto? Hey, tú que tienes un alma que te satisfaces en Dios y que también te satisfaces en las cosas del mundo. Tienes un alma que está satisfaciéndose en dos vías. Tienes un alma que anda en la posición del adulterio. Y le dice, no sabes que la amistad del mundo automáticamente te hace enemigo de Dios. Y nosotros muchas veces pensamos, no, pero yo no hago lo que otros hacen. Yo soy amigo de Dios porque de repente yo no entro a bares y ando en borrachera. No llego a la casa borracho y le pego a mi esposa. No ando de hombre en hombre o mujer en mujer. Pero hay cosas más allá que ligan el alma del hombre a una amistad con el mundo. Y tiene que ver con todos esos deseos, deleites, concupiscencia que no han dado a luz el pecado y que todavía el pecado no ha dado a luz la muerte. Pero hay cosas que hay en el corazón del hombre y la mujer de Dios que tienen que ser tratado en la presencia de Dios. Porque así como el antiguo Israel había salido de Egipto, pero tenía en su corazón cosas de Egipto, y cada vez que ocurría una situación que era adversa a ellos, querían salir huyendo a Egipto otra vez. Y ahí nos damos cuenta realmente si nuestro corazón ha sido purificado. Ahí nos damos realmente cuenta si nuestro corazón está en la posición donde Dios quiere, en el centro de la voluntad de Él. Ahí nos damos cuenta. Codician y no tienen. Arden de envidia y no podían alcanzar, porque estas cosas, codicia y envidia, son producto de tener una amistad con el mundo. Combate y lucha, pero no tienes lo que deseas porque no pedís. Pedí y no recibí porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Si algo yo he podido entender es que la única forma en la que yo pueda tener conciencia de que estoy pidiendo bien es si me estoy deleitando en la presencia del Señor. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en su presencia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabe por qué la Biblia dice eso? Porque cuando usted tiene a Dios por su deleite, su oración se vuelve confiable. Pero cuando tu deleite está en las cosas del mundo, Dios tiene que sopesar su oración para ver de dónde vienen. Dios tiene que comenzar a escudriñar de dónde viene esa motivación del corazón de usted. Dios tiene que ser el deleite de tu vida. Donde tú vas a pedir confiadamente es cuando Dios comienza a ser tu deleite. Cuando Dios comienza a ser la prioridad en tu vida. Cuando Dios comienza a ser lo que te llena el alma. Cuando Dios comienza a ser la satisfacción de tu vida. Y el verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Y el verso 8, capta mi atención, porque después del apóstol Santiago hablarle acerca de dónde vienen las guerras y dónde vienen las codicias y todas aquellas cosas, en el verso 8 le dice, acérquense a Dios, porque es imposible que hombre o mujer esté experimentando estas cosas y diga estar cerca de la presencia de Dios. No puede ser así. Lo que el apóstol Santiago le está diciendo es, ¿ustedes saben qué? Ustedes saben por qué tienen esos deseos. Ustedes saben por qué tienen esa mala forma o equivocada forma de orar. Porque ustedes están lejos de Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La razón por la que usted no puede culminar un proyecto es porque hay doble ánimo en usted. Y doble ánimo significa doble alma. El ánimo viene de la palabra alma.
Una persona que es de doble ánimo es de doble alma. Y el motivo principal por la que es de doble alma es porque tiene una parte del alma en Dios y otra parte en el mundo. Y mientras el hombre o la mujer de Dios siga fungiendo en esta especie o en esta forma almática, no va a poder avanzar. Porque Dios es un Dios que lo pide todo. Dios es un Dios que lo demanda todo. Dios es un Dios que lo quiere todo. No quiere las cosas a medias. Y eso no es fácil para mí predicarlo, porque también me lo hablo a mí mismo. Pero como le dije, es como si todos estuviésemos cortados con la misma tijera. Todos tenemos debilidades, todos atravesamos situaciones. A todos nos llega muchas veces el deseo de renunciar o la tentación de dejar el caminar. Pero hay algo dentro de nosotros que sigue diciendo: sigue, persevera, sigue, avanza, sigue en medio de debilidades, en medio de circunstancias, sigue avanzando. Y esa voz, aunque sea pequeña, es la voz del Espíritu Santo que usted ha tratado de anular muchas veces producto de su amistad con el mundo. Y tenemos esa batalla campal, durmiendo con el enemigo. Porque se nos ha enseñado que el enemigo de nuestras almas es el diablo. Pero yo te voy a decir que también hay una sensación o hay una especie de emociones en el alma que se trasladan a la corporalidad del hombre, que batallan contra el alma. No es el diablo solamente. Tenemos una corporalidad. Tenemos que abstenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Él está a la expectativa de que tú vuelvas. Que Él está a la expectativa de que tú te acerques. Él tiene toda la intención de acercarse, pero quiere que tú des el primer paso. No le está hablando a gente que no conoce a Dios, le está hablando a gente que conoce a Dios. Santiago escribió esta carta a la iglesia, a gente que había tenido una experiencia, un encuentro con el amor de Dios. No le estoy hablando de aquel que anda en el mundo perdido y enemistado con Dios. A ese Dios lo busca con cuerdas de amor. Pero si ya Dios dio el primer paso de reconciliarte con Él, y tú de una u otra forma has tratado de no oír su voz y has hecho alianza con las cosas del mundo, Él está esperando ahora tu acercamiento. Él está allí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gracias, Señor. David lo entendió. David lo comprendió. El gran ungido de Dios, hombre de batalla, de guerra, no perdía una batalla. Lo entendió, él lo comprendió. No era la unción, no era la influencia que él portaba, el mucho conocimiento que él podía o que él había adquirido. Él lo entendió y en su interior, en su alma, comenzó a hacerse unas preguntas que adrede el Espíritu Santo lo dejó plasmado en el libro de los Salmos. Acompáñenme el libro de los Salmos, capítulo 24. Salmos 24. Gracias, Señor. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Estaba contemplando la magnificencia de Jehová, pero luego hay un cuestionamiento que se hace David. En el Salmo 24, verso 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y comienza a decir: el limpio de manos y puro de corazón. La misma exhortación que nos hace el apóstol Santiago, diciendo: pecadores, limpien las manos, y ustedes de doble ánimo purifiquen el corazón. Porque la problemática del doble ánimo está en el corazón, no está en la mente, está en el corazón. Es una impureza que carga el corazón.
el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Pero aquí después Él anuncia quiénes son los que tales hacen. Tal es la generación de los que les buscan. Escuche esto, tal es la generación de los que les buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Porque hay una gran diferencia de una iglesia que está buscando la mano de Jehová a una iglesia que está buscando el rostro de Jehová. Porque los que están buscando la mano de Jehová están buscando milagros y están buscando lo que Dios le puede dar sin compromiso. Pero los que están buscando el rostro de Jehová tienen claramente que para buscar su rostro tienen que exponerse. Y es lo que el cristiano en la actualidad no le gusta. Es lo que el cristiano en la actualidad huye. La exposición delante de su rostro. Porque no quiere cambiar la impureza que hay en su interior. Y Dios está llamando a que seamos una iglesia pura. Tu año no va a cambiar porque se cambia un número de 2024 a 2025. Tu año cambia cuando cambia tu corazón. Cuando tu corazón cambia, cambian tus tiempos. Cuando tu corazón cambia, cambia tu externalidad. Pero primero tiene que haber un cambio en el interior. A veces estamos orando para que Dios cambie las circunstancias adversas de nuestra vida, no entendiendo que muchas veces Dios permite esas circunstancias, porque a través de esas circunstancias es que Él nos va a cambiar a nosotros. Señor, quítalo, porque no quiero sufrir, porque no quiero ceder, porque no me quiero humillar, porque no quiero llorar, porque no me quiero afligir, no me quiero lamentar. Cuando yo leo las cartas de los apóstoles, veo en su oración y en la exhortación que ellos hacen de cómo la iglesia debe orar, totalmente distinta a la exhortación que hacen muchos predicadores actuales. Eran grandes ungidos de Dios. Algunos sanaban con su sombra, otros le llevaban los pañuelos y los ponían en los enfermos y sanaban. Eran llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando oraban, oraban con súplica, oraban con ruego, oraban con lamento, oraban derramando el alma. Hay un nivel de oración al cual tenemos que llegar, y es ese nivel de la súplica, del lamento, del ruego delante de la presencia de Dios. A veces Dios permite que las situaciones te humillen, porque tú voluntariamente no buscaste humillarte, y Dios te necesita humilde. En estos días escuchaba un extracto de la predicación de un hombre de Dios, el cual hablaba acerca de la palabra arrogancia. Y si usted puede ver el primer verso que nosotros citamos en 1 de Pedro 2:11, hay un ruego que está haciendo el apóstol Pablo. Les ruego, dice el apóstol Pedro, les ruego. Y la iglesia está vacía de ruegos. La iglesia está vacía de lágrimas. La iglesia está vacía de derramamiento del alma y del corazón. Tenemos que volver a los ruegos. Tenemos que volver a esos ruegos. Tenemos que volver a esos momentos de lágrima, de lloro, delante de la presencia de Dios. Padre, hay que volver, iglesia, a humillarnos voluntariamente. A humillarnos voluntariamente. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En Santiago 4:8, después que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad la mano, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En el verso 9 Él dice: afligíos y lamentad,
y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. La exhortación que estaba haciendo el apóstol Santiago a una iglesia que aparentemente estaba avivada, pero dando los acontecimientos que están descritos en el capítulo 4, de aquellos pleitos, pasiones desenfrenadas que estaban en sus miembros. Él dice, mira, es momento de transicionar. Comiencen a afligirse, comiencen a lamentarse y lloren por su condición. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, porque esta es una forma de humillación delante de la presencia de Dios. Y usted puede ver en estos tiempos y en estas fiestas, la gente como que olvida sus problemas momentáneamente y se desvive por buscar los mejores vestidos, los mejores zapatos, el mejor maquillaje. Tantas cosas que hace la gente para estos tiempos en la emoción. Y cuando pasan la fecha, vuelven a la misma realidad, el mismo vacío, y ahora endeudado. Porque vestidos nuevos vemos, deuda no sabemos. Y ven que pueden poner todas, hacen un préstamo para estas cosas y van a la financiera para poder comprar esto y se desviven por eso, porque es la corriente del mundo. Y su alma se va en esa corriente. Y no se dan cuenta que yéndose en esa corriente hay una batalla contra su alma que están a punto de ser cauterizados. Y llega fecha tras fecha y ellos quieren ir en la corriente de las fechas. Yo aprendí eso, sea cual sea mi situación, a contentarme con el Señor. Sea cual sea mi situación. Nosotros fuimos allá a San Juan de Pequení. Y le voy a decir que primera vez estando yo en este ministerio, daba más de lo que yo podía dar. Daba la milla extra. Tenía que ir 1 milla, pero yo me propuse ir 2. Y me quedé sin recursos para mi Navidad. Y yo decía, Señor, primera vez que hago esto. Y no siento ningún tipo de remordimiento. No me siento mal por esto. Creo que entendí, tal como decía el pastor hoy, que una iglesia que entendió que más bienaventurado es dar que recibir. Y tampoco estoy esperando recompensa de ellos. No le estoy diciendo, Señor, mira que tú me tienes una deuda. No, nada de eso. Nada de eso. Puedo comprar mi pavo y mi jamón en febrero, en marzo, en mayo. Porque al fin y al cabo quien va a comer pan y jamón en mi casa soy yo y mi familia. Puedo pintar en cualquier otra época del año. Yo no sigo las directrices de este mundo. Yo tengo que escuchar lo que Dios está diciendo. Que hay mucha gente que se emociona en medio. Si Dios me dice, no, el 31 no vas a comer, vas a ayunar, entonces yo ayuno. Porque puede que Dios me esté diciendo, afligido y lamentáis y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro. Ese momento de banquete puede ser que Dios me esté diciendo, ¿tú sabes qué? No te quiero allí. No te quiero en esa risa, no te quiero en esa alegría. Quiero que hagas algo distinto. Quiero que comiences a llorar por los que no lloran. Quiero que comiences a orar por los que no oran. Quiero que comiences a lamentarte por los que no se lamentan. Eso es intercesión. Cuando usted se puede poner en la brecha y llorar por alguien que usted sabe que está duro, que no va a llorar, pero usted llora por él. Eso es imitar a Jesús. Jesús sabía que yo no iba a ir a una cruz por nadie. Él fue por mí. Lo que me correspondía a mí hacer, que Él sabía que yo no lo iba a hacer, lo hizo Él. Él lo hizo. Y estamos llamados a eso, a hacer cosas que otros no harían, a hacer cosas por otros que ellos no harían por ellos mismos. Gracias, Señor. Y cuando regresamos a casa, no había nada. No había ni una compra realizada, no había nada hecho. Y yo decía, Señor, wow, primera vez que no compro nada para Navidad. Primera vez. Pero ¿cómo yo le explico eso a mi hijo? Yo no podía explicarle
¿Cómo yo hago consciente de eso a mi hijo? ¿Cómo yo hago consciente de eso a mi esposa? Pero cuando yo vi que ellos estaban en armonía conmigo, en la misma línea, entendí. Dije, wow, Señor, mi casa está entendida. Que nosotros fuimos llamados a servir. Que nosotros fuimos llamados a dar. Entonces, mi turbación era por ellos, no por mí. Era por ellos. ¿Qué le voy a dar a ellos? ¿Qué le voy a comprar a ellos? Pero estaban en mi misma sintonía. Eso me liberó de carga. Dios es maravilloso, amén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Los hombres de Dios tienen debilidades. Los hombres y las mujeres de Dios cargan debilidades. Usted ve un Moisés que dice la Escritura que era tartamudo. ¿Acaso Dios no sabía que era tartamudo? Y Dios decide levantarlo como un líder. Y tras eso decide hacer que hable con Faraón. Y él dice, pero ¿quién soy yo para hablarle a Faraón? Pero él no tenía conciencia de que aún considerándose poca cosa, él estaba hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién soy yo para hablar con Faraón? Por Dios, Moisés, tú estás hablando con alguien que es superior a Faraón. Y Dios lo envía. Y cuando va, ya va con esa gallardía, con la palabra profética de parte de Dios, dándole las directrices de lo que Dios iba a hacer en Egipto, que con mano fuerte iba a sacar al pueblo de Israel. Fueron hombres muy débiles, pero por medio de la fe supieron sacar fuerza en medio de sus debilidades. Vemos a un Gedeón que como sacudía el trigo, lo sacudía aparte, se apartaba, venían los amalecitas, o madianitas, y arrasaban todo y no quedaba nada. Y Gedeón en una esquina sacudiendo el trigo, guardando algo para la próxima siembra, aún sabiendo que iban a venir los madianitas a arrasar nuevamente. Tenía perseverancia, tenía conciencia de que en algún momento la situación podía cambiar. Y Gedeón, un hombre que quizás se veía débil en su propia fuerza para combatir con los madianitas, llega el ángel de Jehová para afirmarle cómo Dios lo veía. Yo te exhorto a que tú no pases el 2025 en esa conciencia de lo que tú tienes o no tienes, sino que busque la voz de Dios para que sepa cómo Dios te ve. Busca la voz de Dios para que sepa qué es lo que Dios está diciendo de ti. Y cuando Dios se le aparece por medio del ángel, le lleva el mensaje y le dice: varón esforzado y valiente. Pero ¿quién? Yo. Wow, varón esforzado. Pero yo, ¿por qué yo? Porque Dios siempre va a hablar como Él te ve, no como tú te estás viendo. David, pequeño, jovencito, no tenía estampa de rey, más bien tenía estampa de modelo, porque era rubio y de ojos claros. Cualquiera lo podía desacreditar para ser rey. Aún hay corrientes doctrinales dentro de las raíces hebreas que dicen que David era un hijo de una relación extramarital. Por eso que cuando hacen especificaciones de David a comparación de sus hermanos, comienzan a dar esta característica: que era rubio, que era de hermoso semblante, era totalmente distinto a sus otros hermanos. Y cuando David peca en el Salmo 51, cuando comete adulterio, usted va a encontrar un verso que él dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo puede la madre concebirlo en pecado si estaba casada con Isaí? Y de ahí es que viene esa doctrina o esa enseñanza hebraica de que posiblemente David era un hombre de una relación, era un hijo que nació en una relación extramarital, y que posiblemente por eso lo tenían aparte, y que posiblemente por eso no calificaba, y que posiblemente por eso lo tenían escondido. Yo no te puedo certificar si esto es cierto o no, te lo traigo como una referencia para que usted vea que lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio y entendido. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que se cree fuerte. Y todos conocemos la historia de David. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hablando del aguijón de la carne. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. El verso 8 es la clave, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Estamos hablando de un nivel de intercesión distinto a una simple oración. El Espíritu Santo dejó adrede la palabra rogar, no dice la palabra orar. ¿Sabes por qué? Porque lo que estaba ocurriendo en el apóstol Pablo era que posiblemente iba a comenzar a enaltecerse por el grado de revelación en que Dios lo tenía. Pero usted sabe cuál es la característica de una persona arrogante, es que no tiene ruego. La palabra o la vocal A sola no significa nada, pero cuando la vocal A se une a otra palabra como un sufijo, la vocal A tiene el significado de falto o carente de. Por eso usted puede ver palabras como anormal, que es falta de normalidad; amoral, que es sin moral; arrogancia, que es falta de ruego. Y hoy estamos viendo una iglesia que en su mayoría los cristianos y las mujeres de Dios están siendo arrogantes, porque en su oración les faltan los ruegos. Pero yo no tengo por qué rogarle a ella, pero yo no tengo por qué rogarle a él. Pero el apóstol Pablo dijo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. No solamente rogaba a Dios, sino que también rogaba a los hombres para que pudiesen unirse en esa coinonía con sus hermanos y ser uno con Dios. Y nosotros decimos: no, pero yo no tengo que rogarle a nadie, por rogarle solo a Dios. Usted tiene que comenzar a definir qué entiende usted por ruego. Ruego no es más que dejar la arrogancia. Ruego no es otra cosa que dejar atrás la arrogancia. Y la forma en que el apóstol Pablo combatió esta forma o este aguijón en la carne que buscaba que él se enalteciera sobremanera, fue rogando, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y si un hombre tan ungido como el apóstol Pablo, y aquí el apóstol Pablo nos está revelando su corazón, aquí el apóstol Pablo nos está revelando sus aflicciones, y si un hombre tan ungido como el apóstol Pablo pudo lidiar con debilidades, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros lo vamos a poder lidiar si comenzamos a rogar a Dios, no para que la quite, sino para que podamos hacer más conscientes de la gracia que se ha depositado en nuestra vida, y de allí poder sacar el poder de Dios que se va a ir perfeccionando en esa debilidad? Pero ¿qué hacemos? Que cuando somos conscientes de las debilidades, queremos huir de este camino, queremos huir de la presencia de Dios, y no funciona así. Antes de huir de la presencia de Dios, mejor ore, mejor ruegue, como hizo el apóstol Pablo. Deje la arrogancia, que no se trata de usted, se trata de Jesús. No se trata de lo que usted puede o no puede hacer, se trata del poder de Él que opera en ti. Se trata de Jesús. En Romanos 7, Romanos capítulo 7, verso 14, y termino con eso. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mira lo que dice Pablo: la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuándo se han sentido identificados? Que han hecho algo que no quieren hacer, pero no entienden por qué lo hacen, simplemente lo hacen.
El apóstol Pablo, un hombre tan ungido, pasó por eso también. Y nos lo revela aquí para que tengamos paz. Que no somos los únicos que tenemos ese tipo de debilidades. Él también las pasó. De manera que ya no soy, 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y cuando él habla que el mal está en mí, se está refiriendo a la corporalidad, a la carne, a los deseos de la carne. Y mira lo que él dice. Yo no sé, yo creo que nos habla a todos. Todos hemos pasado por eso. Porque según el hombre interior, o sea, dentro de mí, en mi conciencia, me deleito en la ley de Dios. Y suelo aprobarme a mí mismo. Wow, cuánto amo a Dios. Wow, qué cercanía tengo con Dios. Wow, mi búsqueda con Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi corporalidad, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, después como que salgo de ese sueño y caigo en una realidad, que este cuerpo tiene sensaciones, que a veces escucha lo que no debe escuchar, que a veces involuntariamente sus ojos se desvían a ver otras cosas, que a veces tantas cosas que sufrimos en este cuerpo mortal, tantas cosas. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo que le va a dar un desenfreno a su carne. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo soy consciente que mi hombre interior está buscando las cosas de arriba, pero también estoy consciente que mi corporalidad está arraigada a las cosas de abajo, porque mi carne es polvo y vuelve al polvo. Por tanto, yo no puedo depender de mi carne. Y él comienza a decir en el verso 25, yo doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. En otra versión dice, yo doy gracias a Dios por Jesucristo, que murió por mí para rescatarme. En otras palabras, si Jesucristo pudo hacerlo, yo también puedo. Si Jesucristo pudo renunciar a los deseos pecaminosos de su carne y crucificarla en una cruz, yo también puedo crucificar el viejo hombre. Ese es el ánimo que había resucitado, o prácticamente le había devuelto al apóstol Pablo después de ver algo contrario en sus miembros a lo que dictaba su mente. Y en el 8 usted va a comenzar a ver una revelación del apóstol Pablo después de haber proferido todo esto, y dice, viviendo en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué quiere decir esto? Los que no andan con la forma de la carne, sino con la forma del Espíritu. Los que no andan con la forma de la carne, sino con la forma del Espíritu. Y en el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto me conforta, porque en el verso 6 prácticamente el apóstol Pablo está diciendo, hay una tarea que nos corresponde. Hay dos cosas que usted puede hacer en este caminar. O usted se ocupa de su carne, o usted se ocupa del Espíritu. Y en lo que más usted dedique ocupación es lo que va a prevalecer. La carne siempre va a buscar arraigarte a las cosas de abajo, y el Espíritu siempre está dispuesto a llevarte a las cosas de arriba. Por eso
en el momento en que los discípulos de Jesús tambaleaban por el sueño, Él les decía: la verdad, el espíritu está dispuesto. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu no duerme. Lo que se letarga o se duerme es la conciencia que está en ti. Pero el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y allí va a prevalecer a qué tú le das más ocupación. ¿Cuál es la tarea que tú realizas día con día? Yo sé que a veces es difícil. Es como cuando viene un año nuevo y uno se propone ya yo me dejé de eso. Uno se propone yo voy a hacer esto, voy a cambiar esto. No. Yo voy a la presencia. Antes uno hacía una lista de cosas en las que yo me voy a esforzar en cambiar. No. Yo voy a la presencia. Señor, cámbiame. ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué conducta quieres amoldar en mí? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque ya yo me he dado cuenta que en años anteriores he fracasado en mi listado, pero no fracaso en la presencia. Cuando voy a la presencia y descubro mi corazón delante de Él, y Él me dice: esto tienes que cambiarlo. Esta conducta no está bien. Esta es la palabra que tienes que aplicar para hacerle contra esa conducta. A eso nos está llamando el Señor. A vivir desde el Espíritu. A no satisfacer los deseos de la carne. Porque esta satisfacción combate el alma. Y si eso combate el alma, después cambian tus deseos. Y ya no sientes deseo por orar, ya no sientes deseo de venir a la iglesia, ya no sientes deseo de buscarles. ¿Por qué? Porque tu alma se ha comenzado a ligar a las cosas del mundo. Y de eso Jesús nos quiere hacer libre. Porque la ley de Jehová es perfecta, dice la palabra, que convierte el alma. Y su ley se hizo carne en Jesucristo. Poner los ojos en Jesús puede hacer que tu alma experimente una conversión. Poner los ojos de vuelta en Jesucristo puede hacer que tu alma comience a regenerarse en Él. Poner tus ojos nuevamente en Él puede hacer que ocurran cambios sustanciales y radicales en tu vida. Pero los cambios que tú necesitas para este 2025 no son cambios externos, son cambios internos. Cuando tu interior cambia, entonces tu mundo cambia. Cuando tu interior cambia, entonces tu año cambia. Cuando tu interior cambia, entonces el panorama cambia. Porque todo cambio empieza desde adentro, del corazón del hombre. ¿Usted sabe algo? Satanás anhela el corazón del hombre. ¿Sabe por qué lo anhela? Porque no hay nada más parecido a la inmensidad y eternidad del cielo que el corazón. Por eso dice la Biblia que en el corazón está el sentido de la eternidad. Y es por esta razón que Satanás persigue corazones. Porque es allí donde él puede nuevamente creer o traer a memoria cuando él habitaba en los cielos de Dios. Y cuando se reveló en los cielos de Dios. Por eso busca el corazón del hombre. Porque ahí está el sentido de la eternidad. Pero no lo busca para él redimirse o algo por el estilo, no. Sino para hacer que en ti también ocurran rebeliones. Tú no puedes permitir que Satanás se apodere de tu corazón. Si tú eres muy repetitivo en una conducta que tú sabes que es pecaminosa delante de los ojos de Dios, y constantemente Dios está llamando la atención, Dios te está persuadiendo con su voz, tú estás en peligro de que Satanás en algún momento entre en tu corazón. Eso fue lo que le ocurrió a Judas. Judas era ladrón, tomaba de la bolsa y él pensó que el maestro nunca iba a darse cuenta porque no se lo recriminaba. Pero eso que estaba ocurriendo en el secreto salió a la palestra pública. Y llegó un momento en que la conducta era tal que cuando él estuvo en la partición del pan y en beber el vino, Satanás entró en él. Y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que cuidar el corazón y abstenernos de esas conductas repetitivas que sabemos que son pecaminosas, que combaten contra nuestra alma. Yo quiero que tú tengas otra expectación por el 2025. No tanto en qué te va a deparar el nuevo año, sino en buscar un nuevo corazón.
sino en buscar en la presencia de Dios que tu corazón sea renovado, que tu espíritu sea regenerado. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Padre. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor Jesús, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor mi Dios, limpio como el cristal dulce, como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. ¿Por qué no te colocas sobre tus pies un momento? Vamos a orar. Vamos a orar allí. Dile, Señor. Señor, quiero guiarte en esta oración, en esta tarde. Padre, yo reconozco mis fallas delante de ti, Señor. Y yo conozco cuáles son mis debilidades, Padre. Pero qué bien me siento, Señor, al saber que tú no me descalificas por mis debilidades, sino que hay una gracia inusual para que yo pueda trascender mis debilidades por medio de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, yo te pido que tú me lleves a esa conciencia, Señor, de dependencia en tu gracia. Que este 2025, Padre de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, sea un año donde yo aprenda a depender más de ti. Aprenda, Padre de la gloria, a refugiarme en ti. Aprenda, Señor, a ligarme contigo, con tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Porque yo reconozco que yo necesito cambios en el interior, Padre de la gloria. Yo necesito, Señor, cambios sustanciales en mi vida. Oh, Señor, dame un nuevo corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí, un espíritu noble que me sustente, porque yo necesito, Padre de la gloria, afectar mi vida por medio de tu palabra. Yo necesito, Señor, que la exposición de tus palabras me alumbre. Yo necesito que la luz de tu rostro, Padre de la gloria, me santifique mi vida, Señor. Yo te necesito, Padre. Yo te necesito, Espíritu Santo, con lágrimas, con ruego. Yo te busco, Espíritu Santo, hasta que tú hagas tu obra en mí, hasta que tú cumplas, Señor, tu propósito en mí, hasta que yo sea, Padre de la gloria, la imagen del varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Diga el débil, fuerte soy. Yo soy fuerte en ti, Jesús. Yo soy fuerte en ti, Jesús. Yo soy fuerte por medio de tu gracia. Tu gracia me capacita, tu gracia me habilita, tu gracia me levanta. Si yo estoy caído, tu gracia tiene el poder para resucitarme. Tu gracia tiene el poder para restaurarme. Tu gracia tiene el poder para infundirme aliento. En el nombre de Jesús, Señor. Este pueblo que ama a Dios dice: amén. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Puede tomar su asiento.